Muy bien. Estudiando en la sección del día domingo, usted va a encontrar lo que aparentemente es una contradicción. La ley y la promesa pareciera ser que a la audiencia del apóstol Pablo le hizo como un impacto lo que el apóstol le estaba enseñando. Y aquí dice claramente, al intuir que sus comentarios podían llevar a sus oponentes a concluir que él menospreciaba la ley. O sea, cualquiera puede pensar que cuando uno se abraza fuertemente de la fe y de las promesas del Señor, pareciera que está haciendo de un lado realmente la ley, los mandamientos, de manera particular los mandamientos o la ley moral. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo se adelanta y le dice a su audiencia lo que nos encontramos en Romanos, en el capítulo 3, el versículo 21, dice así: luego la ley es contraria a la promesa de Dios. O sea, la ley de Dios es contraria a la promesa de Dios. Dice aquí, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, si la ley fuera la que da vida, entonces nos abrazaríamos de la vida. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, en el antiguo se decía que el que hiciera esas cosas o guardara la ley, recuerden, son los primeros 5 libros del Pentateuco escritos por Moisés. Entre ellos incluye también los mandamientos. Ellos decían que el que hiciera esas cosas viviría por ellas. Esto lo encontramos en el libro de Levíticos, donde dice claramente estas palabras, y es la última parte del versículo 5 de Levíticos capítulo 18. Dice así: los cuales haciendo el hombre vivirá, en ellos yo Jehová. Aquí aparentemente está diciendo que quien haga todas las cosas que están escritas en los mandamientos va a tener vida, aparentemente. Pero si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta que aquí Dios está haciendo prohibiciones de tener relaciones sexuales entre parientes, entre padres, hijos, familiares. Él está diciendo, no hagan eso. Haciendo estas cosas, o mejor dicho, no haciendo estas cosas, van a tener vida, porque la ley decía que quien hiciera esas cosas moriría apedreado. Entonces, al no hacer esas cosas, guardar estos mandamientos, ellos podrían preservar la vida. No les daba vida. De tal manera que es bien claro aquí que la ley y la promesa, aunque aparentemente son contradictorias, podemos ver que en realidad la vida está en Dios. El único que da vida es Dios. Él es el dador de todo lo que tiene vida en esta existencia. Ahora aquí, dice aquí, estas personas creían que la ley podía darles vida espiritual. Era una interpretación equivocada, una interpretación que realmente los desviaba. Ellos creían que deberían de vivir guardando las leyes al conservarlo del pacto, y eso les daba vida. Dice, pero ellos inferían que la ley era la fuente de la relación de una persona con Dios. Sin embargo, la Biblia declara que la habilidad de vivificar es un poder que solamente Dios y su Espíritu pueden ejercer. La Biblia es clara, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. De tal manera que la ley y la promesa nos está diciendo aquí claramente que la ley nos muestra el pecado. La ley nos muestra dónde hemos fallado. La ley nos muestra dónde estamos fallando. Y de esta manera la ley nos señala, nos condena. Mira, aquí estás mal, esto es lo que estás haciendo mal. Por lo tanto, ahora que yo me doy cuenta que la ley me está señalando, la ley me está condenando, la ley me está mostrando el pecado, la maldad, la desobediencia. Ahora, hay versículos extraídos del Antiguo Testamento que está aquí mencionando Pablo, en los cuales él está tratando de mostrar la naturaleza maligna del ser humano, el pecado que mora en el ser humano, cómo el hombre sin Dios puede desviarse y cometer las cosas más atroces. Él habla de la influencia del pecado tanto en el individuo como en todo el mundo. Es tanto así que él dice, la ley, o mejor dicho, el Señor, el versículo, si no me equivoco, es el 22, dice, mas la Escritura le encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, la Escritura viene, dice Pablo, el pecado del hombre, el pecado
y el pecado en todo el mundo, o sea, lo encierra todo. Y ahora vemos entonces lo que dice en Romanos, en el capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 5, nos dice claramente qué es lo que está pasando aquí. En el versículo, vamos a ver, Romanos 4, versículo 17, nos dice claramente, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es el que da vida entonces? ¿La ley? ¿Qué es lo que da vida al ser humano? ¿Guardar la ley? ¿Guardar los mandamientos? No, la vida está en Dios. Por lo tanto, la promesa de alguna manera no invalida la ley, sino que lo que hace es la complementa, porque Dios creó la ley y también la gracia o la promesa. En otras palabras, Dios dice, mira, estos son los mandamientos, esto es lo que has pecado. Esto te muestro que esto es pecado. Pero ¿sabes qué? De esto te voy a salvar, de esto te voy a proteger, si tan solo confías en mí, si crees en mí. La palabra creer es confiar. Si usted confía en Dios, si usted se acerca a Dios, tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan, como dice la Escritura. Así que el pecado es una actitud egoísta en el corazón del ser humano y la influencia del pecado es universal. Ahora vemos la magnitud del pecado, pero para eso apareció la promesa de Dios de vida eterna en Cristo Jesús, porque los que están en Cristo nuevas criaturas son. Ahora, esta es una gran verdad. Esto dio lugar a lo que nosotros conocemos como la gran reforma de Martín Lutero. Por lo tanto, entonces, el Espíritu es el que da vida. La ley no le da vida a nadie. Ellos habían malinterpretado la ley. La ley señala y condena el pecado. La promesa de Dios es que hay vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, estudiemos la lección del día lunes y comprendamos qué nos enseña este día la lección con el tema que es confinados bajo la ley. ¿Qué significa esto? Estudiemos la lección y recibamos bendición.